El rey blanco está en F3, en el medio del tablero, con la partida perdida. Y esta posición nace de la misma jugada que Fischer usó 36 años antes, en la misma apertura, contra un plan distinto. Siciliana Najdorf con G3. Las dos partidas de hoy llegan exactamente a esta posición, peones negros en D6 y E5. Y acá está la casilla de la que trata todo el video, D5. Fíjate por qué es un agujero permanente. El peón de D6 mira C5 y E5. El de E5 mira D4 y F4. Ninguno de los dos llega a D5, y los únicos peones negros que podrían controlarla, los de C6 y E6, ya no existen. Ningún peón negro va a poder tapar esa casilla nunca. Matulovic contra Fischer, Vinkovci 1968. El caballo va a E2 y ahora viene la sorpresa preparada, alfil a G5. Si D5 no la puede tapar ningún peón, la tapa una pieza. Y en este momento hay exactamente una, el caballo de F6. El alfil sale a G5 para cambiarlo. Y el otro alfil a H3, apuntando al alfil de C8. Los dos alfiles blancos en casillas raras, los dos con el mismo trabajo, sacar defensores del camino. Matulovic ya venía usando esto con 3 victorias y unas tablas. Así le fue a Minich en 1965, en Rocó, y llegaron los dos cambios. Mira cómo terminó esa partida. Los caballos blancos tienen D5 para ellos solos, las negras no tienen con qué disputarla, y las blancas ganaron sin apuro. Con Tatay, 2 años después, pasó lo mismo. Y Fischer juega B5. En vez de defender D5, agarra espacio del otro lado y le apunta al caballo de C3, que es el que quiere usar la casilla. Y Matulovic se queda sin plan. Comer en D7 le suelta las diagonales. Comer en F6 le regala la columna C. Y enrocar tampoco resuelve nada, porque el alfil negro sale a B7 y la casilla de 5 empieza a quedarle lejos. Y si se ponía tentado, alfil por D7, alfil por F6, y las negras contestan comiendo con el peón hacia C3. Si el alfil agarra el peón de G7, la torre sale, el peón negro llega a B2 y la dama entra por H3. En la partida jugó a 4, el peón negro avanza a B4, el caballo salta a D5 y se cambia, y también se cambian los alfiles en E7. Y acá Fischer recaptura con el rey, en el centro, sin enrocar. Con los peones trabados no hay quien lo moleste, y las dos torres quedan conectadas de una. A partir de acá Fischer solo acomoda, dama a B6, A5, alfil a A6, las dos torres a la columna C, y H5 para que el peón blanco no avance. B3, y esto se derrumba. Pero era eso o dejar que la torre negra entre en C4 a comerse el peón de E4. Se cambia el caballo, la torre entra en C3 y no se la pueden sacar, la otra torre se suma, y la dama negra se mete hasta la primera fila. Se cambian las damas, cae el peón de E4 y quedan dos peones negros ligados en el centro. Fíjate el material del final, apenas 2 puntos. No se ganó por material, se ganó porque las piezas blancas nunca encontraron dónde pararse. La variante con AG5 y A3 no se volvió a jugar. Segunda partida, 2004, misma posición de arranque. Acá el caballo va a B3 en vez de E2, y las blancas prueban otra cosa, alfil a D2, una idea de Movsesian. El plan es distinto pero apunta al mismo lado del tablero. Con A4 las blancas quieren que el peón negro avance a B4, para meter el caballo en D5 y quedarse con un peón blanco ahí. Y después presionar el peón negro que quede en A5. Y esto ya le había pasado al propio Karjakin. Blitz contra Movsesian, Panormo 2002, mismo esquema, el caballo entra en D5, el peón blanco se instala ahí y la dama termina llevándose el peón de B4. Movsesian ganó esa partida. 2 años después vuelve a la misma posición. Se repite todo, B4, el caballo a D5, el peón blanco se queda en D5, y la torre blanca sube a A3 para apretar el peón de A5. Y acá está la novedad, F5. En vez de defender el peón de A5, que es lo que se había jugado siempre, Karjakin arranca del otro lado. Todas las piezas blancas están mirando el flanco dama.
El alfil vuelve a D8 para cuidar el peón desde atrás, el otro alfil prueba A6 y después B7, y las negras van reacomodando todo mientras el caballo blanco va y viene sin encontrar nada. Caballo E4, plantado en el medio. Las blancas lo tienen que cambiar con el alfil de G2, que era su mejor pieza. Y el peón que queda de ese cambio empieza a caminar, E3. Ahora sí las negras están atacando, con el peón a 2 pasos de coronar. El peón llega a E2 con jaque, el rey blanco tiene que salir a G2, y Karjakin entrega la torre en F3 para arrastrarlo al medio del tablero. Acá abandonaron, y con razón. Si la dama recupera el alfil, entra el otro alfil con jaque en D5 y el rey blanco tiene que subir. Probé las 29 jugadas legales que le quedan en esa posición, las 29 reciben mate forzado. Con las negras 2 puntos arriba, nada más. 2 partidas, la misma posición de partida, 36 años entre una y otra. Matulovic había ganado 3 partidas con su plan antes de mostrárselo a Fischer. El plan de AD2 y A4 se consideraba fuerte, y hasta le había ganado al propio Karjakin. En los 2 casos la refutación fue una sola jugada de peón que ni siquiera toca la casilla en disputa, B5 en una, F5 en la otra. Cuando no podés defender la casilla que el otro quiere, la respuesta suele estar en el otro lado del tablero.